La entrevista del Telematutino 11, gente importante y a tratar temas importantes. Nos acompaña la doctora Rosario Espinal, académica, profesora universitaria, socióloga, politóloga, quien nos honra con su participación comenzando la semana. Buenos días, Rosario. Un placer, como siempre, tenerte en el programa. Y muy honrado porque a Rosario le sacamos siempre declaraciones importantes y análisis que la mayoría de las veces ella acierta sobre sus pronósticos. Rosario, este tema de las primarias abiertas o cerradas y la situación que se está dando a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, que definitivamente es parte de la batalla entre Leonel Fernández y Danilo Medina. ¿Cómo tú analizarías esa situación? Sí, así mismo es. Las primarias se ha convertido en un espacio, yo la llamaba el otro día en un artículo que decía, es el cuadrilátero, o es uno, pero es el principal ahora mismo, de los cuadriláteros donde se está dando la lucha entre estas dos facciones. Y realmente, como en todo mecanismo político, hay ventajas y desventajas en lo que tú elijas para normar la vida política. Las primarias abiertas tienen ventajas y desventajas, las primarias cerradas tienen ventajas y desventajas. Ellos se han enfrascado en un debate constitucional, porque claro, si la Constitución prohíbe una cosa, es como que ya no hay que discutirla políticamente, pero realmente la Constitución en un artículo dice una cosa y en otro artículo dice otra, y los constitucionalistas siempre se la pasan argumentando a favor o en contra de algo, amparándose en un artículo o en otro, porque hay muchos temas sobre los cuales la Constitución no es totalmente clara. Hay algunos temas que ya históricamente han sido tan controversiales que entonces una Constitución te los pone muy claramente. Pero el tema de las primarias, cuando esa Constitución la hicieron, no estaban pensando en que se iba a dar este enfrentamiento entre Leonel y Danilo y que las primarias se iban a convertir en la manzana de la discordia, como dicen. Entonces, la Constitución pues no tiene un posicionamiento claro sobre eso. Entonces, ahí opinan y opinan y opinan. Y va a ser difícil, ya lo sabemos, que va a ser difícil constitucionalmente resolver el problema. Entonces ellos tienen que resolver el problema políticamente, que es lo que procede. Tú dices que hay ventajas y desventajas entre una modalidad y otra. Algunos argumentan que no, que quien tiene que elegir son los militantes simpatizantes, que no tendría sentido usted ser militante simpatizante si de fuera van a hacer lo que van a elegir. Sí, las ventajas de las primarias cerradas son esa que tú acabas de mencionar, es una, le da un derecho especial a los miembros de un partido. Dos, mantiene las luchas por la nominación de candidaturas dentro del espacio del partido, no te la desborda a toda la sociedad, sino que cada partido pues tiene que resolver internamente. En esa lucha también se supone, y es solo una suposición teórica que hacen los estudiosos de los partidos, se va a buscar cierta coherencia ideológica, o sea, un partido pues no va a nominar a cualquiera, sino que va a nominar a aquellos que tienen más arraigo en el partido por una posición ideológica que es afín al partido, etcétera. O sea, todas esas son ventajas. ¿Cuál es la desventaja principal de las primarias cerradas? Que lamentablemente los partidos dominicanos, por estar de tramposos y de mentirosos, no tienen padrones correctos, no tienen padrones adecuados. Entonces, o tienen padrones inflados, o tienen padrones que no son exclusivos, sino que una persona aparece en esta, aparece en el otro. Entonces, pero sobre todo que son padrones inflados. Entonces, no ha habido en ningún partido una intencionalidad de tener un padrón real. Y también de resolver si quienes van en un padrón son militantes o también simpatizantes. Porque ¿quién debe aparecer en un padrón de partidos? El que milita, es el que tiene algún tipo de vida activa en un organismo del partido, o todo aquel que se acerca al partido o que sus dirigentes se acercan a esas personas y dice así, yo simpatizo por este partido y aquí te ponen tu nombre. Ahora, tú puedes hacer eso, pero esa persona tiene que ser excluida de cualquier otro padrón de partidos. Y ahí sí el padrón de la Junta es importante, porque sirve de referente para que si fulano de tal está en el padrón del partido A, no aparezca o se excluya del partido B. Ahora, resolver todo eso significa que los partidos tengan buenos padrones, y los partidos no tienen buenos padrones. Por eso es que las primarias abiertas, el argumento principal de quienes promueven las primarias abiertas es:
los padrones no sirven, ¿cómo vamos a hacer primarias con esos padrones que no sirven? Y ahí es que ellos fundamentan su argumento político a favor de las primarias abiertas. Doctora, ellos dicen también que serían más democráticos, o sea, que se fortalecería la democracia. ¿Se podría decir que es cierto eso? Mira, ellos dicen que es más democrático. La verdad es que, en base a experiencia, en primarias, no es que el pueblo va a votar. Esa idea de que tú vas a hacer primarias abiertas y la ciudadanía va a estar encantada de ir a seleccionar candidatos, eso no se da así. O sea, no. Realmente la ciudadanía, si una persona que no tiene militancia partidaria ni una cercanía partidaria no se moviliza a votar por candidaturas en unas primarias. Pero podría ser, por ejemplo, que el partido mayoritario, en este caso, que tiene mayor número de simpatizantes, influye entonces en los demás. Yo en el partido B yo quiero fulano porque es más débil, entonces impulso a ese. Pero no porque es una acción voluntaria de la gente. Porque es que tú no puedes, dejándoselo a la gente, por ejemplo, que 300,000 personas por su cuenta, supón tú que sean simpatizantes del PLD, que por su cuenta vayan a votar en las primarias del PRM. Tú tendrías entonces que dirigir los votantes y ya eso no es democrático. O sea que el argumento de que las primarias abiertas son democráticas porque la gente se va a motivar a ir a seleccionar candidatos es aérea en el mejor de los casos, pero no sucede así. Quien va a votar en primaria son las personas que se sienten identificadas con un partido. Y si van otro es porque lo llevaron a votar de una manera u otra. Ahora, Rosa, fuera del debate de las primarias, que tendrán que buscarle alguna solución, porque ya parece que por la vía constitucional no hay manera, porque ya todo el mundo ha opinado. Ya todo el mundo ha opinado, ya todo el mundo tiene un posicionamiento y no se resolvió. O sea que constitucionalmente no lo van a resolver. Ahora, ¿tú crees que esta primera batalla va a conducir a una división del PLD? El PLD y junto con el PLD en la sociedad dominicana ha estado prevaleciendo la idea por muchos años de que el PLD no se va a dividir. O sea, como de que el PLD está por encima del bien y del mal, está por encima de las luchas políticas, que su racionalidad política está por encima de cualquier interés. A mí me parece arriesgado el juicio. Yo creo que los partidos políticos que pasan ciertos límites en su lucha tienden a fraccionarse. ¿Por qué? Porque el PLD tiene el siguiente problema planteado. En el PLD ahora mismo no hay mecanismos democráticos de toma de decisión. En el PLD se ha establecido un bicaudillismo, donde hay dos figuras que ambas quieren prevalecer. Y no solamente prevalecer en las decisiones del partido, sino prevalecer en sus candidaturas presentes o futuras. Entonces, es muy difícil que un partido, cuando presenta estas características, cuando ya se afianza un caudillismo que a veces es único o a veces es, en este caso del PLD, pues tenemos lo que yo llamo un bicaudillismo, donde hay dos figuras que gravitan de manera determinante en ese partido, no se quieren quitar del medio, están en el centro, digamos, de la pista del baile, y no hay forma de que ellos piensen entonces en el bienestar colectivo. Que puedan resolver sus diferencias una vez más, mejor para ellos. Que las vayan a resolver, yo le pondría un signo de interrogación en este momento, porque si bien es cierto que ellos han podido en el pasado dirimir sus conflictos, cuando un partido transita por un proceso de personalizar los liderazgos en la magnitud en que lo está haciendo el PLD ahora mismo, es un problema. Entonces yo pienso que las principales figuras del PLD en lo que deberían estar pensando es en cómo se convierten en los grandes asesores del partido y lo democratizan en vez de estar siendo siempre, o estar intentando siempre ser candidatos. Es decir, la fórmula de que los dos se aparten y den paso a un tercer candidato o candidata. Esa sería la mejor opción. O sea, si tú eres un médico, ¿verdad? Y tú estás viendo una situación difícil, clínicamente, tú vas a hacer una recomendación, ¿verdad? O sea, así es que ¿qué es lo que le conviene al PLD realmente? Al PLD lo que le conviene es buscar una nueva figura. Leonel Fernández ha sido candidato 3 veces y presidente
3 veces. Hay gente que dice, pero ahí está la prueba de que vaya otra vez y gane otra vez. Pero no es, el criterio no es ese. En una democracia. Entonces, ¿quién dice que el otro nada más lleva 2 que te tiene que llevar? Y del lado de Danilo pero él lleva 2, Leonel lleva 3, por justicia, él debería ir a un tercero. Pero bueno, el punto está en que siempre está la idea de que, porque lo hicieron, porque gobernaron, ganaron elecciones, deben seguir haciéndolo. Pero no es así. La diferencia entre la democracia y otros sistemas es que en la democracia hay que renovarse. Que lo nuevo pueda ser peor que lo anterior, claro está. Puede ser que una persona nueva resulte peor que Leonel Fernández o que resulte peor que Danilo Medina, pero esa es la democracia. Entonces hay que impulsar esos procesos. ¿Por qué no se da? Porque eso es lo obvio. No se da porque aquí el peso del clientelismo y de la corrupción es muy grande. Y en torno a los líderes políticos se forman grupos de poder que del Estado van a conseguir muchos beneficios. Entonces, esos grupos de poder que se forman en torno a caudillos es lo que hace que en todos los partidos, el último en llegar aquí, a esta situación, es el PLD. Todos los partidos dominicanos se han dividido por la lucha entre figuras que quieren hegemonizar el liderazgo, o son simplemente partidos donde domina a alguien para siempre. Esos son los partidos políticos dominicanos. Reformismo dividido y colapsado electoralmente. PRD dividido y colapsado electoralmente. PRM con un bicaudillismo, no con un bicaudillismo, el PRM, tiene una figura de Hipólito Mejía que persiste y que tiene el partido trancado para que surjan nuevas opciones. Entonces, donde quiera que uno lo ve, esa es la historia. Rosario Espinal, con tu permiso, la amable televidente, nos vamos a una breve pausa. Quédense con nosotros porque todavía nos queda mucho programa y muchas preguntas a la doctora Rosario Espinal. Seguimos esta interesante entrevista con la doctora Rosario Espinal. Doctora, viendo el tema de la reelección y la imposición, me acuerdo de Evo Morales, ahora Juan Orlando Hernández, ¿podría ocurrir algo similar en República Dominicana, tipo Honduras ahora, que ante la imposición del gobierno buscó un tribunal de su grupo que le permite entonces la reelección y el pueblo se ha tirado a la calle en contra? Pero parece que Aníbal está por encima de todo eso, porque aún con los escándalos de corrupción, el hombre se mantiene por encima del 50%. No, yo no veo para la República Dominicana un escenario como Honduras, en lo absoluto. No, en Honduras la situación es totalmente diferente. No veo condiciones en este país para una situación como la de Honduras. Pero tú no descartas un intento reeleccionista, un intento de modificar, inclusive exitoso de modificar la Constitución y repostular al presidente. Bueno, yo en este país nunca descarto eso, porque lo que más hay es ejemplos de intentos reeleccionistas. Entonces, si uno va por la historia, decir que no va a haber es como, bueno, no estar viendo la historia. Entonces yo creo que todo presidente aquí que pueda lograr hacerlo, lo intenta hacer, porque los únicos casos donde no se pudo dar de una manera, digamos, determinante, que fue Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco, pero eso eran presidentes temporales, es decir, ahí el liderazgo lo tenía Peña Gómez. Y lo tenía el partido en sí mismo. Ellos no eran las figuras de gran liderazgo en el partido. Entonces, en ese momento, el PRD era no reeleccionista en sentido general. Entonces, no podían. Y al final, después de su segundo periodo, pues se le desploma el gobierno y ya le toma muchos años volver a gobernar. Entonces, esos son los únicos 2 casos. Fuera de ahí, realmente, si vemos a Balaguer, a Hipólito Mejía, a Leonel Fernández y a Danilo Medina, todos han cambiado la Constitución para beneficiarse ellos. Y yendo a los últimos 3, Hipólito Mejía la cambió, Leonel Fernández la cambió. Cuando Leonel Fernández cambia la Constitución, que hizo no podía volver, que hizo un cambio más grande, ¿qué es lo que hace Leonel? Existía el nunca jamás que había puesto Hipólito, pero Leonel lo cambia
en la Constitución del 2010 y pone la intermitente, un periodo sí, un periodo no, que es casi lo más cercano a la reelección indefinida, porque cuando tú pones un periodo sí y uno no, en países con tradición caudillista, tú siempre vas a tener al que estuvo tratando de volver. Ese es el resultado. Yo detesto el sistema de reelección intermitente, porque eso es, mejor póngalo indefinido, y que el que está se repostule hasta que colapse totalmente. Pero el intermitente es horrendo. Un sistema lo tienen varios países en América Latina. El caso Chile lo tiene intermitente. Eso es horrible, porque nunca se quitan del escenario político los expresidentes. Y los países necesitan expresidentes. Los países necesitan las figuras. Sin embargo, aquí, Rosario, cuando se aprobó la última reforma, se ponía de ejemplo el modelo norteamericano, de 2 veces y nunca más. Y eso ha sido ha sido inconmovible en la Constitución norteamericana de que se aprobó esa enmienda. Claro, y tú tienes presidentes que terminaron con popularidad relativamente alta, como Bill Clinton y Obama. Ambos declararon que si hubiesen podido, hubiesen sido candidatos nuevamente, pero que la Constitución se lo prohibía y no podían. Entonces, aquí no es eso. Aquí, ¿por qué? Porque aquí el Congreso es lo que quiera el presidente y para lo que haya mucho dinero. Entonces, como ese es el Congreso, entonces es muy fácil, si un presidente quiere dirigir la cosa por un sentido u otro, pues que se apruebe una ley u otra. Entonces, aquí no hay una honorabilidad legislativa, que eso es lo que aquí falta, porque la verdad es que cuando yo veo los debates, lo mismo con la justicia, que si sacan el procurador del Consejo Nacional de la Magistratura, que si lo ponen, que si lo sacan, que si los jueces Óigame, no hay forma de elegir funcionarios que no sea, o sea, los funcionarios que son del Ejecutivo tienen que ser nombrados, y si los nombra el Congreso, por ejemplo, los congresistas son políticos, o sea, todo lo que no elija el pueblo directamente, y lo que elige el pueblo directamente son políticos, pero los que no elige el pueblo directamente son nombrados por los políticos en todos los poderes del Estado. Excepto en el caso de los jueces, cuando hay sistema de carrera judicial, que hay mecanismos internos en el sistema de justicia, pero no todos los jueces se pueden nombrar internamente. O sea, los jueces de la Suprema Corte de Justicia lo tienen que nombrar los políticos, porque el presidente es un político, el presidente del Senado es un político, el presidente de la Cámara de Diputados es un político. O sea, todo pasa por los políticos. Y hasta que aquí no haya mayor nivel de honorabilidad en la función pública de los políticos, de los jueces, de los legisladores, no hay forma política posible que solucione los problemas, porque no la hay realmente. Si tú quitas si tú dices, que los miembros de la Junta Central Electoral, que no los elija el Senado, que los elija la Cámara de Diputados, o que los elija el Consejo de la Magistratura, no importa, todos son políticos. Entonces el punto está en donde, ¿cómo es que la honorabilidad política, que tú representas a un pueblo, que tú representas a un municipio, que tú representas a una provincia, que tú representas a un juzgado, lo que sea, que la honorabilidad pese por encima de tus intereses personales o de tus intereses partidarios? Ahí es donde está la clave para mejorar un sistema político. Doctor, no, pero la gente menciona mucho de cambio, que quieren cambio, pero tenemos, de quito uso de razón, las mismas figuras. ¿Habrá en algún momento un relevo generacional? Gente joven, diferente a los caudillos de siempre. No, pero aquí ha habido un relevo generacional. Leonel, el PLD fue un relevo generacional. Toda la gente del PLD llega al poder. Cuando ellos llegan en el 96, todo ese comité político, con excepción de algunos que ya eran, digamos, mayores, de una generación mayor, pero la mayoría de esa Leonel Fernández, Danilo Medina, todo ese grupo eran personas jóvenes. O sea, aquí ha habido un relevo generacional. Por eso yo nunca hablo de relevo generacional, porque yo no creo que las generaciones son las que traen los cambios positivos. Yo pienso que hay que hacer relevos. Si son generacionales, tienen que ser generacionales, porque eventualmente la gente se muere. O sea que tiene que haber relevos generacionales necesariamente, pero lo que se necesita aquí es un relevo en la forma de hacer política. Y yo creo que todos los partidos aquí fracasaron. Si uno piensa en la lucha contra Balaguer, el PRD llega al poder y fracasa totalmente. No presenta realmente un modelo alternativo, y el PRD fracasa, y miren las consecuencias del fracaso. El PRD es un partido colapsado. El PLD los reúnen entero en un salón y caben.
En un salón de un hotel caben básicamente los PRDistas hoy en día. Tú coges el reformismo y en un salón grande de un hotel caben los reformistas. O sea, partidos que movilizaron masas, partidos que tenían 30, 40% de la población como voto duro y hoy caben en un salón de un hotel. El PLD tiene que verse en ese espejo. O sea, porque nada libra al PLD de pasar por el mismo proceso si su liderazgo se enfoca en representar intereses personalistas o intereses de grupos. Si el PLD y su comité político y su comité central no se sientan a pensar en el país y en ellos como partido, ellos van a terminar también que van a caber todos en el salón de un hotel. Eso es lo que le espera, porque todos los partidos... O en la cárcel. Bueno, en la cárcel tendría que producirse un cambio mayor para que aquí los políticos terminen en la cárcel, porque aquí los políticos no terminan en la cárcel por una sencillísima razón, porque todos los que llegan a hacer lo mismo, y mientras los que lleguen a hacer lo mismo, es muy difícil que tú mandes a la cárcel a los que estuvieron antes, porque tú vas a hacer lo mismo. Entonces, la cárcel requeriría de otros escenarios que son posibles, no están planteados en este momento. ¿Cuándo podría darse eso? Tú puedes mandar gente a la cárcel en dos escenarios. Con una crisis económica, por ejemplo. No, bueno, no, una crisis económica tú no necesariamente vas a mandar gente a la cárcel. Con una No, pero la crisis económica puede provocar un cambio. Yo pienso que la variable económica es fundamental. Hay dos cosas que pueden debilitar mucho al PLD. La que más, al gobierno digo, la que más puede debilitar al gobierno del PLD es una crisis económica de presentarse. Lo que pasa es que ahora mismo no hay condiciones internacionales para que se presente una crisis económica de magnitud en este país. Y la otra sería una división del partido, pero sin una crisis económica, aún una división del PLD no necesariamente lo debilitaría lo suficiente, porque no estamos en este momento en condiciones de alternabilidad partidaria. No hay en la oposición ahora mismo un partido con el suficiente poder para mover el péndulo y ganar unas elecciones. Entonces, para que el PLD se debilite al punto de que salga del poder, se necesita un componente de crisis económica, y para su ventaja, las condiciones internacionales hoy son favorables, porque la economía de Estados Unidos está con un bajísimo desempleo, está creciendo, y de Estados Unidos vienen las remesas, vienen muchos turistas, y es el principal punto de exportación de este país. Definitivamente brillante, siempre los enfoques. Rosario Espinal, muchísimas gracias por tu participación en el programa. Te agradecemos mucho que hayas comenzado la semana con un plato fuerte. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Vamos a hablar de cocina en el próximo segmento.